Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Antonio Cuero, estudiante del programa de Tecnología en Automatización Electrónica Industrial de la UNAD, CEAD Barranca Bermeja. En esta ocasión vamos a realizar el ejercicio número 1, letra C, del curso de Física General. El, el planteamiento del problema nos dice que en un experimento que se realiza con unos bloques de diferente material pero con el mismo peso, realizando una estructura inclinada a la cual se le puede modificar el plano inclinado, o sea, la inclinación para determinar el ángulo crítico, que es donde el bloque va a iniciar su movimiento. Ustedes pueden observar aquí en la pantalla tenemos y en la figura tenemos las fuerzas que están ejerciendo sobre ese bloque en ese plano inclinado. Tenemos la fuerza normal de color verde, el vector color verde hacia arriba, que está en el eje Y. Tenemos la fuerza de rozamiento, que va en dirección contraria al movimiento del movimiento del bloque, que es que evita esa fuerza de rozamiento, evita que el bloque se deslice muy fácilmente. Y tenemos por aquí la gravedad, que es este vector que va hacia abajo, que se llama mg, porque lo provoca el peso del objeto y peso es igual a masa por gravedad. Tenemos aquí también una particularidad que resulta que la gravedad se divide en dos componentes, ¿sí? Ejerce fuerza tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Se genera un triángulo rectángulo donde ese triángulo se cierra cuando trasladamos el vector Wx a este punto, generando un triángulo rectángulo que nos permite usar las funciones trigonométricas para hallar Wx y Wy. Entonces, usando las funciones trigonométricas tenemos que el seno del ángulo es igual al lado opuesto por hipotenusa y que es para y para el coseno el lado adyacente sobre hipotenusa que es igual. Entonces aquí tendríamos que si reemplazamos el cateto opuesto es Wx y el cateto adyacente es Wy. Tenemos aquí los valores o las fórmulas para determinar Wx y Wy. Al irnos acá a la fórmula, estas son las fuerzas que se ejercen sobre el eje X y fuerzas que se ejercen sobre el eje Y. Entonces, si vamos a buscar todas esas fuerzas, tenemos fuerza de rozamiento que es negativa por Wx que es positiva igual a cero. ¿Por qué cero? Porque no hay aceleración. Es una ecuación de un movimiento estático. Entonces, reemplazando la fuerza de rozamiento que es igual al coeficiente estático por fuerza normal, más Wx, que es Wx, masa por gravedad por el seno del ángulo. Esta sería nuestra primera ecuación de movimiento estático. Acá, hacia el otro lado, tenemos las fuerzas en el eje Y, que es igual a masa por la aceleración, pero sabemos que la aceleración es cero, así que así que esta va a ser cero. Entonces tenemos Wy que es, ahora, ojo que tenemos aquí, este punto es negativo, ¿no? Entonces, Wy va en el eje Y negativo, entonces sería menos Wy, ¿y qué es Wy? Masa, menos masa por gravedad por el coseno del ángulo por la fuerza normal, que es esta que está aquí, que también está en el eje Y, igual a cero. Entonces despejamos a fuerza normal donde nos da que masa por gravedad por coseno del ángulo. La masa, todo el término pasa a ser positivo al pasar hacia el otro lado. Entonces, usaremos esta ecuación para determinar el coeficiente de fricción, donde tenemos que el coeficiente menos el coeficiente de fricción por, eh, por la fuerza normal. ¿Y qué es la fuerza normal? Masa por gravedad por coseno del ángulo, más este otro término, que sería masa gravedad por el seno del ángulo igual a cero. Entonces, la coeficiente de fricción está negativo, vamos a pasarlo hacia el otro lado para ponerlo positivo. Entonces, esto quedaría masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿sí? Iría igual al coeficiente de fricción estático por la masa por gravedad por coseno del ángulo, ¿sí? Entonces, ahora necesitamos despejar coeficiente de fricción que quedaría de esta manera. Coeficiente de fricción sería igual. Está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, masa por gravedad por
está multiplicando, entonces se pasa a dividir. Entonces quedaría masa por gravedad por coseno del ángulo. ¿Sí? Entonces, recordemos una cosa. Coeficiente de fricción estático sería la masa, masa se cancela, gravedad y gravedad se cancela. Entonces, si recordamos, esto es funciones trigonométricas y seno sobre coseno es tangente del ángulo. ¿Sí? Esto es tangente del ángulo. Esta es la fórmula con la cual determinaremos, ¿sí? Determinaremos el coeficiente de fricción para cada uno de los ángulos de críticos de los bloques que tenemos aquí. Entonces, usaríamos la calculadora para determinar cada uno de los ángulos. Entonces, aquí respondemos la pregunta de determine el coeficiente de fricción. Esta es la fórmula para determinar el coeficiente de fricción. Determine las ecuaciones de movimiento que son las que tenemos precisamente aquí. Aquí tenemos, pues ya habíamos hecho previamente lo que es el diagrama de cuerpo libre del objeto en movimiento y ahora vamos a determinar entonces el coeficiente de fricción. Entonces el coeficiente de fricción, ¿sí? Para cada uno de los ángulos sería tangente de 20 grados, sería 0,36, tangente de 45 sería 0,46 y el de 28 grados sería 0,53. ¿Sí? Nos preguntan también, describa cómo afectaría la masa del bloque del valor del coeficiente de fricción. Resulta que esta pregunta que está aquí la estamos resolviendo en esta ecuación, ¿sí? Porque si ustedes se dan cuenta, la masa y la gravedad se cancelan. O sea, que no depende de la masa, depende exclusivamente del ángulo de elevación. Muchas gracias. Continuando con la situación 2 del ejercicio 1, letra C, nos piden ahora determinar el coeficiente dinámico. Sí, para el coeficiente dinámico debemos hacer lo mismo. Entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre, el cual ya está hecho aquí en este punto, con las fuerzas que actúan sobre el objeto, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento. La diferencia con respecto al otro ejercicio de la situación 1 es que este sí tiene aceleración y nos dan la distancia que de este punto a este otro punto recorre el objeto, más nos dan los grados de inclinación que va a tener la pendiente o que va a tener aquí el punto inclinado. Entonces nos piden hallar la fuerza de rozamiento. Perdón, sí, el coeficiente de fricción dinámico. Entonces hacemos lo mismo, conseguimos la sumatoria de fuerzas en X, eh, reemplazamos todo lo que haya que reemplazar porque ya tenemos básicamente esto. Esta es la ecuación en X, entonces nos da esta ecuación. La menos fuerza de rozamiento más WX. ¿Qué es WX? Pues la masa por gravedad por el seno de 30 grados. De una vez ponemos el seno de 30 grados, o sea, el dato del ángulo que nos dan. Hacemos lo mismo las sumatorias de fuerza en el eje Y, determinando entonces WY menos WY más la fuerza normal que sería igual a cero. ¿Por qué igual a cero? Porque es que este es el eje Y. Y en el eje Y, pues obviamente el objeto no se va a desplazar hacia arriba, va a desplazar hacia abajo. Así que aquí no va a haber aceleración porque no va a haber movimiento. Entonces, WY es igual a mg por el coseno de 30 más la fuerza normal igual a cero. Despejamos fuerza normal, donde nos queda m por masa por gravedad por el coseno del ángulo. Ahora, teniendo esta ecuación aquí de movimiento, reemplazaremos n. Aquí entonces nos da coeficiente dinámico por la fuerza de gravedad por el coseno de 30 más la fuerza de gravedad por el seno de 30 igual a masa por aceleración. Ahora, entonces vamos a unir, vamos a reemplazar coeficiente de fricción dinámico porque básicamente esto es lo que nos están pidiendo. Entonces llegamos aquí, después de hacer todo el despeje, nos queda esta ecuación, pero resulta que esta ecuación nos está pidiendo la aceleración y la aceleración no tenemos. Por eso entonces determinamos usar las ecuaciones de Galileo, la cual nos habla de velocidad final
de es igual a velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. De las tres ecuaciones que él nos plantea para determinar, usaremos esta que tiene la aceleración. ¿Por qué esta? Porque resulta que, como les comenté, ellos nos dan la distancia de este punto a este otro punto. Aparte de la distancia, nos dan los tiempos que el objeto va a recorrer. Ustedes los pueden observar aquí en la tabla 4, ¿sí? Entonces, al darnos eso, entonces ya tenemos para hallar la aceleración. Después de hallar la aceleración de cada uno de los objetos que ustedes ven aquí, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Entonces ya tenemos la aceleración. Después de tener la aceleración, hacemos los respectivos reemplazos aquí en la ecuación principal para el coeficiente de fricción y nos da el coeficiente de fricción para cada uno de los puntos en mención, ¿sí? Para cada uno de los tiempos que se gastó cada objeto, en recorrer la distancia que ya habíamos hablado acá en el plano. Muchas gracias.